Y Violeta Reaño sigue debate y diálogo conmigo hasta el día de mañana. Violeta, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pati? Las dos tenemos nuestro distintivo el día de hoy. El día de la eliminación de la violencia contra la mujer también es el tema de hoy. Exactamente. Muchas gracias, Pati, por el pase. Esto es Debate y Diálogo. Soy Violeta Reaño. Perú es el segundo país en Latinoamérica con la tasa más alta de feminicidios según la CEPAL. En lo que va del año se han realizado cerca de 40.000 denuncias por violencia contra la mujer y se han cometido 73 actos de feminicidio. Son cifras escandalosas, alarmantes, pero lamentablemente no son estadísticas nuevas. El día de hoy, celebrando el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, queremos preguntarte, ¿cómo se da el feminicidio? Puedes respondernos a nuestra cuenta de Twitter, @DID7.3, con el hashtag DIDFeminicidio. Bienvenidos a Debate y Diálogo. Por la falta de comunicación con la pareja, porque no se entienden, ¿no? Bueno, puede ser por traumas que las personas han sufrido desde pequeños. Han tenido de repente una madrastra, o los han dejado abandonados y ellos se crían así con ese trauma, con ese rencor, con esa venganza interna. Es algo que viene de atrás. Más viene, digamos, de las zonas de niños abandonados. O la mala comunicación entre parejas, ¿no? No sé, la mala crianza puede ser pequeños, ¿no? Sí. Claro. ¿Qué otros factores pueden? Pucha, el mismo ambiente limeño. Bueno, hay de todo, ¿no? Tú sabes que ahorita cómo está la gente, a veces problemas, estrés, deuda. Mira cómo está ahorita la situación, a veces tienen problemas tanto en el hogar como en el trabajo. Bueno, es por falta de cultura, ¿no? Mayormente se ven los casos de extrema pobreza, falta de educación a los hombres. Las mujeres también debemos estar más informadas, cómo saber defendernos y actuar ante esa situación, ¿no? Eso pasa porque a veces la mujer misma lo permite. La mujer debe ser muy valiente y bueno, y luchar por los hijos, pues, ¿no? Y si yo tengo que, pues, luchar por mis hijos si me tiene que matar el marido por defender a mis hijos, bueno, que lo haga, pues ¿qué vamos a hacer? Pero mis hijos son primero. Creo que todos debemos de afrontar eso y quitarnos ya ese miedo. Las mujeres debemos ser valientes y demostrar que nosotros podemos también, así como ellos dicen que nos van a matar, también nosotros podemos decir también los vamos a matar. Bien, bienvenidos a Debate y Diálogo. El día de hoy tenemos a Olenka Ochoa Berreteaga, experta en seguridad, investigadora y antropóloga. Bienvenida a Debate y Diálogo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por esta invitación en un día tan especial, porque como se dice, no celebramos, sino que conmemoramos, recordamos y sobre todo lanzamos una alerta para que paren los feminicidios y todas las formas de violencia contra mujeres y niñas. Exacto. Hemos escuchado una encuesta y bueno, quizás el último testimonio nos ha dejado un poco sorprendidas, ¿no? De alguna manera, la señora que comentó al final de la encuesta dice: nosotras podemos matar, ellos nos matan, por defender a nuestros hijos damos la vida. Yo creo que ha querido decir otra cosa, ¿no? Sí, mira, es muy importante que un programa como el tuyo levante la voz de la población, porque a partir de la voz de la población nosotros comenzamos a mirar qué está pensando y cómo se enfrenta, digamos, la ciudadanía a un problema tan grave como el feminicidio. En primer lugar, había una ciudadana que decía, por ejemplo, es un problema de extrema pobreza, y eso, lamentablemente, los casos de feminicidio que se están repitiendo en el Perú de manera como una epidemia, están demostrando que no, porque el feminicidio está cubriendo todas las clases sociales, ¿no? Y hay, por ejemplo, una forma de feminicidio que justo ahora yo he estado en unos eventos internacionales, he comenzado a levantar el tema, por ejemplo, de cómo están matando a mujeres de clases medias y clases altas, y estas muertes son de alguna manera promovidas y ejecutadas por los hijos, ¿no? Y tenemos varios casos famosos que están en juicio, y ahí, por ejemplo, tenemos un especial caso de feminicidio que es de alguna manera producido por los hijos, entre comillas, por temas de herencia, ¿no? En general, lo que decimos ahora es que el feminicidio en el Perú, que se ha convertido en una epidemia, todo el mundo está diciendo ya esta encuesta, ¿no? De que es el segundo puesto el Perú en términos de feminicidio luego de México.
está de alguna manera demostrando que ninguna mujer de ninguna clase y de ningún grado de instrucción se salva. Es un mito, ¿no? Creer que por razones económicas o educativas no podamos ser víctimas. Así es. Y lo otro que es muy importante, por ejemplo, sí recoger, por ejemplo, el mensaje de una señora que decía, tenemos que ser valientes, tenemos que defendernos, porque la idea es esa. Digamos, nuestra vida se forma en una plena batalla por salir adelante. Y no podemos decir siempre, hay alguien que nos tiene que cuidar, ¿no? Porque justamente hay muchas mujeres que enganchan con hombres golpeadores o abusivos porque están pensando que alguien las tiene que proteger para avanzar en la vida. Entonces también hay temas, como yo siempre digo, para solucionar el problema del feminicidio tienes que pensar en lo que es el rol del Estado, el rol de la sociedad y el rol, de alguna manera, ya de nivel individual, ¿no? Y una de las cosas que, por ejemplo, yo he trabajado mucho con fuerzas del orden, ¿no? Policías, acá en el Perú y también en el exterior, y una de las cosas, por ejemplo, que nos tenemos que preocupar es cómo estamos afrontando o cómo la policía, que es la encargada, está afrontando el tema de la violencia contra la mujer. Y ahí no es cargarle, no es, digamos, darle duro a la policía ni al Ministerio del Interior, sino decir que nosotros tenemos que convencernos y nosotros tenemos que luchar en la sociedad para que, por ejemplo, las comisarías se implementen mejor, para que aquellos policías, hombres y mujeres, que tratan estos temas sean mejor pagados, es decir, sean premiados por su quehacer, y por otro lado, sean capacitados. Mira, yo le comentaba a unos oficiales que a mí me daba mucha pena. Muchas veces yo estoy yendo a eventos internacionales de seguridad y a esos eventos, por decirte, va gente experta, gente de la sociedad civil, pero también va gente de las fuerzas del orden. Y del Perú, en esos eventos, cuando yo pregunto, y no te hablo de este año, te hablo de muchísimos años acá, cuando dicen Perú, y básicamente soy yo u otra persona. Entonces, cuando yo pregunto a diferentes autoridades qué pasa, me dicen no hay fondos para mandar a entrenarse a nuestra policía, a nuestras fuerzas del orden. Es un trabajo multidimensional. Así es, entonces tenemos que invertir y por otro lado, la otra responsabilidad del Estado, por ejemplo, hoy día se ha estado debatiendo ese tema de las casas refugio, ¿no? Yo tengo una experiencia porque desde el año 96 estuvimos promoviendo servicios y lo que hay que hacer es, de alguna manera, es comprometer a las municipalidades, pero no decirles tú tienes que hacer todo. El Estado, es decir, el gobierno central, tiene que hacer, y es bien fácil. Nosotros, en 1996, con población organizada, con municipios de San Juan del Lurigancho y de Miraflores, promovimos 2 servicios especiales. ¿Y sabes cómo conseguimos los locales? Porque eran locales, eran casas que se había incautado a narcotráfico. Entonces lo que hay que lanzar a todas las autoridades es que no comencemos a pensar, uy, tengo que construir un gran edificio. No comencemos por ahí. Comencemos, por ejemplo, por tener un equipo bien capacitado y hablemos con esta entidad que incauta los bienes narcotráficos para que se los den, digamos, no en donación, sino en préstamo a los municipios. Ahora, yo te quisiera preguntar, Olenka, ¿cómo se da el feminicidio? ¿Qué es el feminicidio? Porque durante la encuesta nos dimos cuenta de que en general tanto hombres como mujeres no entendían el concepto del feminicidio. Así es que es en el Perú es una creación reciente, si no me equivoco, hace 3 años por lo menos se aprueba la ley de feminicidio, que es una modificación del Código Penal, pero lo que hay que entender, y mucha gente duda, es que estos son homicidios basados en el hecho de que tú eres mujer, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero explicar con eso? Que, por ejemplo, hay argumentos que me parecen desastrosos, hoy día lo he escuchado durante esta semana, incluso de periodistas que para mí son muy bien formados, pero hablaban, es que este señor mató por celos. Mentira, nadie mata por celos. Tú puedes, ¿no es cierto? Tienes celos de una persona, tú puedes de alguna manera discutir, tú puedes decir, termino con esta persona, ya te dejo, etcétera, etcétera, pero nadie mata por celos, salvo que sea como se dice... ¿Por qué se mata entonces? Exacto, se mata porque hay un tema de control, ¿no? Y por ejemplo, por eso te decía, las mujeres, he estado en México, aquí, en la China y en Perú, están muriendo por cuestiones de que el hombre quiere tener el control sobre la vida de la mujer. Por un tema de poder, ¿no? Y al hablar de poder estamos hablando de machismo. Entonces, exacto. El feminicidio es darle muerte a una mujer por el solo hecho de ser mujer. Entonces, por ejemplo, lo que está sucediendo que es lamentable, muchas mujeres dicen, termino mi relación porque este es un hombre abusivo y me quiero ir, la matan también por eso. Entonces es un tema de control. Hay un hombre que de alguna manera ha sido formado por esta sociedad porque los hombres no son malos per se, ni las mujeres son buenas per se, cada uno nace con una naturaleza entre comillas buena. No vamos a satanizar, vamos a no, de ninguna manera, pero van formándose en unas familias que de repente ven malos ejemplos y entonces lo que hace el hombre es
te casas o tienes una pareja y tratas de someterla. Cuando esta persona, ¿no? Por golpes o lo que sea, si esta persona no dice nada, bueno, ahí tienes asegurada tu víctima por toda la vida y él feliz. Existe un victimario porque hay una víctima, ¿no? Y Olenka, vamos a volver con este tema luego de la pausa, el momento de irnos a una breve pausa, pero regresamos con debate y diálogo. El feminicidio es la modalidad de violencia hacia las mujeres, causa de la muerte de muchas de ellas. Por ello es considerado como un gran problema social y cultural. Hasta octubre de este año, el Ministerio de la Mujer registró 76 casos de feminicidio y 157 tentativas. La principal modalidad de feminicidio y tentativas son los golpes con 62%, asfixia con el 37% y acuchillamiento con el 30%. Algunos de los presuntos motivos de feminicidio son el 40.5% por celos, el 30.3% por resistirse a continuar o regresar con la pareja o expareja y el 4.5% por supuesta infidelidad de la víctima. ¿Usted se ha preguntado cuál es la razón de fondo por la que se da el feminicidio? Cita mundial más importante de lucha contra el cambio climático la vivirá a través de TV Perú. Representantes de 195 países reunidos en Lima por primera vez. Una sola causa, un solo objetivo, un espacio para la acción. Una cobertura sin precedentes. TV Perú transmitirá todos los detalles de este crucial evento. Lima COP20, solo por TV Perú, la señal oficial de la 20ª Conferencia de las Partes. Sé parte del cambio. Una nueva propuesta informativa con un tratamiento diferente. Los hechos más impactantes y los temas que de verdad importan, contados en tiempo real y con el análisis de los expertos más destacados, para que usted esté bien informado. 7.3 Noticias, la información que necesitas, de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde. Toda la información que necesitas saber sobre el cambio climático y la Conferencia de las Partes en Puntos de Vista COP20, de lunes a viernes a las 7 de la noche. TV Perú 7.3, la información que necesitas. Regresamos con debate y diálogo. Ya llegó y ya nos acompaña Horacio Vargas Murga, psiquiatra y director adjunto del Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado Hideyo Noguchi. ¿Cómo está? Bienvenido. Estábamos conversando con Olenka, ella es antropóloga, investigadora, experta en temas de seguridad. Estábamos conversando sobre el feminicidio, porque mucha gente no tiene claro el concepto de feminicidio en el sentido de que es darle muerte a una mujer por el hecho de ser mujer. He leído también algunas cifras alarmantes, un estudio del Instituto Hideyo Noguchi en el Perú, a nivel de Lima y Callao, el 40% de mujeres que han sido maltratadas por sus parejas, es decir, 4 de cada 10 dice que reiniciaría relaciones con ellos si tuviera la posibilidad de volver el tiempo atrás. Explíquenos por qué. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Este es un dato, digamos, que llama mucho la atención, ¿no? El hecho de que a pesar de haber sido víctimas de maltrato, decidan, si regresaran, digamos, en el pasado, nuevamente volver con sus parejas, ¿no? Pueden haber diversas explicaciones en relación a esto, ¿no? Por un lado, la situación de dependencia, digamos, económica, de dependencia emocional, la baja autoestima que puede tener la persona, la inseguridad, que hacen que a pesar de esta situación de riesgo, de esta situación de desventaja, quieran proseguir, digamos, con una pareja que es nociva. Ahora, ¿por qué los hombres matan a las mujeres? ¿O por qué las golpean? ¿Por qué las ofenden? ¿Por qué las violentan? Aquí hay que ver toda una serie de factores que confluyen. Ahí. Sobre todo mi pregunta va en el sentido de si es por un tema cultural, porque estamos criando niños machistas y mujeres machistas, o por un tema psicológico. Hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta, ¿no? De hecho, el factor cultural es importante. Todavía hay en algunas familias esta creencia que el varón puede imponer su autoridad
agrediendo físicamente no solamente a la mujer sino también a los hijos, esto como una práctica digamos natural, y en este exceso digamos de desmedido de agresión pueden llegar a cometer homicidio, en este caso específico un feminicidio, no necesariamente proponiéndose, pero en otros casos sí puede haber digamos un feminicidio ya intencional. Una persona que mata tiene que tener alguna perturbación, algún problema mental. Claro, ese es el otro aspecto al que iba, ¿no? Hay también factores individuales que pueden estar ligadas en algunos casos a trastornos específicos de la persona victimaria, ya sea consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, otras drogas, sobre todo en estados de intoxicación. Claro, pero en el sentido del machismo, quisiera yo alertar en todo caso a las madres, porque finalmente a las madres y a los padres, ¿no? Porque en la crianza también está, digamos, el origen o la raíz del machismo. Y bueno, es un tema cultural también, ¿no? Vivimos en una sociedad bastante machista, vivimos además en una región machista. ¿Cómo el machismo puede llevar a la muerte de una mujer? Violeta, si me permite, sí. Habría que precisar, el doctor obviamente es el especialista, pero no podemos decir que todos los hombres que matan son locos, ¿no? Porque si no, serían inimputables para la ley, ¿sí? Entonces sí tienen problemas mentales y yo me arriesgaría, obviamente con el permiso del doctor que es el especialista, a decir que el Perú es una sociedad en estrés, ¿no? Y tenemos grandes problemas de salud mental, sin llegar a, ¿no es cierto?, a la inimputabilidad, ¿no? Sin llegar a que seamos todos locos, tenemos algunos problemas y eso hace que, por ejemplo, la violencia, en este caso estamos lamentablemente, ¿no?, por el día estamos recordando el feminicidio, pero también tenemos el tema grave del pandillaje, de las barras bravas, ¿no?, del bullying en las escuelas. Entonces hay sí un problema grave que debería ser prioridad de todos, no solamente del gobierno sino de todos, y ahí tendríamos que confluir esfuerzos desde la salud mental, que es muy importante, y como te decía, otro tipo de servicios, ¿no? ¿Por qué existen víctimas mujeres? ¿Será también porque esa violencia que comenta Solenka lo han visto en casa, ven la violencia o han sentido violencia de parte del padre, de la madre, de los hermanos? Mira, hay un tema muy importante, Violeta, y creo que me va a dar la razón el doctor. También la violencia contra la mujer tiene como un efecto de contagio, por eso hablamos de epidemia, ¿ya? Y entonces una de las cosas que yo estoy llamando la atención en muchísimos foros es el rol de la prensa, ¿sí? Por ejemplo, no podemos seguir permitiendo que periodistas digan, ¿no?, mató por celos, ¿no? Porque de alguna manera es justificar, ¿no?, que una conducta, es decir, una celotipia, te conviertes en un criminal, y no es así. Porque siempre, por ejemplo, yo cuando capacito a operadores de justicia les digo, si todo el mundo mandara por celos, imagínense si las mujeres matáramos por celos porque nos ponen cuernos, la cantidad de homicidios que habría, ¿no es cierto? Entonces no es así. Hay una suerte de permisibilidad de la sociedad, pero yo lo que quiero es transmitir lo siguiente: la prensa tiene un rol fundamental en, de alguna manera, dar la noticia precisa y decir, este es un caso de feminicidio, por lo tanto es un asesinato, ¿no es cierto?, cruento, pero no meterle el tema de los celos o de la infidelidad, porque eso es, ya te metes en temas un poco vagos, ¿no? Y por otro lado, también hay que tener muy en cuenta, yo siempre digo, uno puede lanzar la noticia, pero tú no tienes por qué comentar cómo hiciste. No sé si tú te acuerdas los casos que hemos tenido hace unos años de las chicas que fueron muertas y puestas en maletas, ¿no? Y lamentablemente cuando se cubrió la noticia de la primera víctima que fue puesta en maleta, yo dije, Dios mío, acá comienza la epidemia de las maletas. Y comenzó, ¿por qué? Porque tú te explayas en explicar, es algo así como haces una suerte de enseñanza de cómo matar a una mujer. Porque cuando se cubrió esa noticia se dijo, a la persona la drogaron, la partieron en dos, la cubrieron, se compró una maleta en no sé dónde y la pusieron. Pero tú crees entonces... Ese efecto es terrible, la prensa tiene que decir, cubrir un caso, dices tú, ¿no? Pero no comentarlo. Ayer han matado a una chica, una jovencita, con una botella, ¿no? Y entonces, ¿qué tendría que decirse? Ocurrió un feminicidio hecho por la pareja en condiciones gravísimas, pero ya comenzaron a contar que el tipo estaba tomando, que no sé qué, que agarró la botella, la partió en dos y le cortó el cuello.
no podemos llegar a ese extremo porque lamentablemente los que ya están convencidos de que la mujer es de ellos y no quieren soltarla, comienzan a decir, qué fácil, así la voy a matar. Pero eso quiere decir entonces que no podemos comentar, por ejemplo, cómo un hombre ataca a una mujer. Hace también unos días, unas semanas, hemos visto el caso de una mujer en Cusco, que el hombre la dejó, pero la masacró. Así. Tú puedes contar cómo quedó la mujer, pero no el modus operandi. Porque, te explico, hace unos meses comenzaron a salir los casos del agua hervida. No sé si te acuerdas del hombre que le echó agua hervida a una mujer. ¿Tú crees que le estamos dando ideas a los hombres violentos? Sí, y eso no lo digo acá. En todo el mundo se prueba eso, de que si tú no cubres la noticia de manera cerrada y compacta, estás de alguna manera transmitiendo modus operandi. Doctor, ¿usted piensa que de qué manera entonces podemos atacar esta problemática? ¿Contamos o no contamos los casos de feminicidio, de violencia machista? ¿Cómo lo manejamos? Claro, lo principal al difundir la información es el rol, digamos, preventivo, ¿no? Que se le pueda comunicar a la población de que esto no debe ser permitido, que debe ser evitado. Y esto parte, digamos, por los estilos de crianza, ¿no? Estilos de crianza que deben estar dirigidos hacia el cultivo de ciertos valores, ¿no? ¿Cómo criamos a un niño y a una niña no machistas? Claro, el respeto. O sea, hay que fomentar el respeto en las personas, la igualdad, la solidaridad, el hecho de que ambas personas tienen derechos. Doctor, ¿de qué manera afecta decirle a una niña o a un niño en el colegio, estás lanzando la pelota como si fueras una niña? Claro. Le estás dando este carácter de debilidad a las niñas. Así es, ¿no? O sea, se trata de ridiculizarlo, pero en base a una semejanza que es inadecuada. Entonces las niñas somos ridículas. Claro, porque se le está... débiles. Claro, se le está dando una imagen inadecuada, como que la niña representa la debilidad, representa, digamos, una persona inferior, digamos, limitada. Que puede ser en el futuro un objeto. Claro, entonces se desvaloriza la figura de la mujer. Exacto. Ahora, ¿qué hay, por ejemplo, de los padres que no permiten que sus niños jueguen con muñecas? Bueno, a lo mejor tienen hermanitas, están con niñas en el colegio, quieren coger los juguetes, ¿no? Da igual si es una muñeca, como un carro, como una pelota. Claro, el juego debe ser libre, natural, ¿no? Cuando empiezan a haber imposiciones en el juego, es el problema, ¿no? Lo que se recomienda es que los padres sí participen fomentando ciertos tipos de juegos, ¿no? En los varones, que el papá participe con su hijo, igual la mamá con la hija. Eso sí se puede hacer, ¿no? Pero imponer un tipo de juego sí no es adecuado. En un baby shower, doctor, algo tan inofensivo como decir, voy a tener un niño, decoro todo de azul, y si tengo una niña, todo de rosa, y le pongo un lacito. Algo tan inofensivo como ello podría traer consecuencias en el futuro relacionadas con el tema del que estamos hablando hoy. Más que el color y la dinámica es... digamos, la actitud, las reacciones que pueden tener las personas frente a eso, ¿no? ¿Por ejemplo? Que sean objetos de burlas, humillaciones, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, si un varón se pone un traje, digamos, de color rosado, ya le empiezan a generar cierto tipo de bromas, de sarcasmo. O sea, más que la forma como se hacen las cosas es la reacción, la actitud de las personas, lo que puede ser nocivo. Ahora, Olenka, tú comentabas sobre el tema de los celos. Por ejemplo, yo conozco casos de hombres que están siempre revisando el WhatsApp, o a lo mejor piden la clave a la enamorada, a la novia o a la esposa, la clave de su Facebook, la clave del correo electrónico. Sí. Dime, ¿estas actitudes no podrían ser las de un potencial agresor? Por supuesto. El tema está en que tú, de alguna manera, cuando tú dices la mató por celos o por infidelidad, estás justificándolo al agresor. Este es el tema, ¿sí? Entonces tú tienes que decir, se cometió un homicidio, es como... Por ejemplo, un delincuente nos asalta, ¿no? Saliendo del canal, Dios no quiera, pero nos asalta, entonces decimos, sí, el delincuente nos mató porque como él no tenía plata en ese momento, ya lo está justificando. Entonces, lo que yo siempre digo es, en cualquier caso de violencia urbana, y este es un feminicidio, son casos de violencia urbana, no puedes tú lanzar por celos o por infidelidad. Ayer, por ejemplo, yo estaba viendo lamentablemente la cobertura que le daban a este señor que mató con las botellas, y le dieron como no sé cuántos minutos para que explique. Entonces él dijo, sí, porque ella me era infiel, yo descubrí.
yo decía, estamos en el país de los locos, porque le estás dando, ¿no es cierto?, el beneficio de la duda y sobre todo estás lanzando también el mensaje, como decía el doctor, estás lanzando el mensaje que cualquiera que dice, yo pienso que mi novia, mi enamorada, mi esposa, pienso que le está haciendo ojitos al vecino, la mato. ¿Sí? Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, los celos obviamente son una enfermedad, son una cosa muy grave, pero el tema es cuando de alguna manera, como tú dices, cuando se convierte el celo en un crimen, ¿no? Y ahí sí tenemos que hacer la división. Tú puedes hacer eso por toda tu vida, pero eso no te permite ni te justifica el asesinato de mujeres. Doctor, ¿cuándo debemos estar alerta? Ya desde el momento en que empiezan a haber reacciones agresivas de una pareja hacia la otra, ya es un indicador de que algo está yendo mal y que hay que intervenir, porque la mayoría de los casos de feminicidio se da ya cuando hay antecedentes previos de agresiones, ¿no? que van en ascenso, ¿no? Ahora, cuando hablamos de violencia siempre imaginamos golpes, pero más allá incluso de los insultos, una persona que me dice, mira, no te queda bien esa ropa, estás fea, no me gustas, ¿no es violencia también? Claro, la agresión no solamente es física, sino también puede ser verbal, psicológica, tiene diferentes, digamos, manifestaciones y generalmente van en conjunto, ¿no? Generalmente la agresión física va acompañada de agresión psicológica, ¿no? Y esta va sumando, va en ascenso, y si uno no interviene a tiempo, lamentablemente en algunos casos se pueden llegar a estos desenlaces fatales. Ahora, el día de hoy estuve escuchando en otro canal, ¿no?, una colega que recibió la llamada de un hombre que dijo, bueno, yo desde hace un tiempo ya no le pegaba a mi esposa y de nuevo he vuelto a golpearla y le he dado un puñete fuerte, y lo decía sintiéndose muy, muy mal. Entonces, fuera de satanizar a los hombres, hay muchas personas, muchos hombres y mujeres que tienen problemas psicológicos y psiquiátricos. ¿Hay manera de rehabilitar a un hombre golpeador? Sí, por eso es importante ver esta conducta agresiva que tiene el varón, a qué responde, ¿no? Hay varones que tienen, por ejemplo, trastornos de personalidad, en los cuales no hay un control de impulso, no hay un deseo, digamos, deliberado de agredir, pero frente a situaciones de conflicto no pueden controlar estos impulsos, terminan agrediendo. Igualmente, personas que son adictas al alcohol o al consumo de otras sustancias, mientras mantengan el consumo van a ser proclives a agredir, entonces deben ser tratados. Igualmente, personas en estados de psicosis, ya sea por una esquizofrenia, otro trastorno psicótico, en esos estados también pueden ser agresores, ¿no? Entonces, recibir tratamiento permanente. Hay un caso, Violeta, que sí, por la experiencia internacional se dice que no es posible rehabilitarlos, son los abusadores de niños, ¿no? Entonces, ¿no? Ha habido muchísimas experiencias y lamentablemente pasa que los sueltan porque terminan sus años, digamos, en prisión y vuelven a cometer, ¿no? Eso es lo que yo conozco. Lo otro, como dice el doctor, sí te puedes rehabilitar, pero lo que hay que entender también que al ser un tema cultural, lo que tendríamos también que rehabilitarnos es la sociedad en sí, ¿no? Para convencernos que no podemos permitir más feminicidios. O sea, yo siempre digo, no es posible que un país sea moderno, ¿no? Entre, como se dice, a los equipos del primer mundo, si tenemos unas tasas de feminicidio tan altas, porque es como si estuviéramos, viviendo en la barbarie, ¿no? Pero teniendo en cuenta entonces y concluyendo que el feminicidio deviene del machismo, quisiera una reflexión para cerrar el programa. Doctor. Es importante actuar desde etapas tempranas de la vida, y esto incluye los estilos de crianza, el que se fomente, digamos, una crianza basada en valores, ¿no? Respeto, honestidad, sinceridad, el que la agresión no sea parte de la relación humana, ¿no? Uno puede tolerar, puede, digamos, discrepar, pero no entrar en situaciones de agredir hacia la otra persona. Eso hay que inculcarlo a los niños en su proceso de desarrollo, pero también predicar con el ejemplo, ¿no? Los niños crecen y los adultos son sus modelos, y si el niño o adolescente vive en un medio disfuncional, sobre todo en un medio donde hay violencia, entonces esos modelos lo va a ir incorporando. Buena parte de como la raíz fundamental. Los agresores generalmente en su gran mayoría han sido víctimas de maltrato en la infancia.
¿Cómo cerramos el círculo vicioso? Olenka, sí, Violeta, simplemente llamar a todos los colegas periodistas, a los cuales respeto mucho y a los que siempre hemos tenido mucho apoyo, para decirles que tenemos que hacer un pacto de la prensa, de toda la prensa, de TV, de televisión, de radio, etcétera, etcétera, contra la violencia hacia la mujer. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y hoy la campaña nacional La Mujer no es un objeto, trátala con respeto, de parte del Ministerio de la Mujer. Pues estamos en una campaña permanente para evitar que se sigan violentando los derechos de las mujeres y de las personas en general. Muchísimas gracias, mañana volvemos con más y recuerde que el debate también es diálogo. Chao.